que fue el inicio, ¿no? de la demostración contundente que estos planes de salvataje iban a tener un límite objetivo, de que ni el rescate ni la inyección de millones y millones de dólares para reactivar la economía como fue en Chrysler, para reactivar la economía como fue en los grandes bancos de inversión, iban a tener un límite objetivo, porque la tendencia de la crisis es mucho más profunda y es mucho más histórica, ¿ok? De que no es solo una crisis en el terreno de las finanzas. En el año 2006 Grecia había electo al gobierno de Papandreou y a la llamada socialdemocracia griega, y lo que pasó es que todos estos planes de salvataje sobreendeudaron a los estados, como en el caso de Grecia, que era un país, que es un país de segundo orden en el conjunto de la eurozona, que prácticamente se declaró en quiebra. Es el segundo país que se declara en quiebra en la crisis actual, ¿no? La primera fue Islandia, donde prácticamente el sobreendeudamiento del Estado impidió, por ejemplo, pagar las pensiones, impidió pagar los salarios, impidió pagar la salud pública, las medicinas, ¿no? Y eso hizo que prácticamente colapsara y llamara al rescate al Banco Central Europeo y a las principales potencias imperialistas para poder solventar el bono de la deuda que le debe a los grandes banqueros, además. Entonces, este nivel, digamos, de sobreendeudamiento de los estados lo que está causando es fundamentalmente pues, nuevos fenómenos, fundamentalmente la eurozona, ¿no? Con estos rescates que hicieron los gobiernos, no hay un solo gobierno que no tenga un problema de deuda estatal o deuda pública. En el caso griego es la manifestación más extrema, ¿no? Pero también está España, también está Irlanda, también está Inglaterra, y esta expresión más extrema lo que ha causado es que prácticamente Grecia está en un proceso de semicolonización en el conjunto de la eurozona, ¿no? La llamada Troika, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y fundamentalmente Alemania, lo que hicieron fue imponerle una deuda muy parecida a la que fue en América Latina en los años 90, de 130.000 millones de dólares, de euros, perdón, para que Grecia pudiera resolver, ¿no? Los contratos que tenía con los grandes bancos de inversión, que son ingleses, franceses y alemanes, a costa de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo y el gobierno alemán les impuso una serie de planes de ajustes que cada vez son más alucinantes e indignantes. El primer plan de ajuste del año 2010 consistió en que la reducción de millones de euros en el terreno de la salud pública consistió en una reducción radical en el terreno del presupuesto a la salud, en el aumento de la jornada laboral, de temporalidad de jornada laboral, etc. Y este plan de ajuste, que fue impuesto por lo que decíamos por la Troika, hoy está llevando ya a dimensiones que son que aumentan, que casi nos hace pensar que Grecia es la primer colonia de los países de Europa, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Cuando se nos había dicho, ¿no?, que en los años 90 que habíamos logrado en Europa pues, la construcción de la eurozona, donde no iba a haber fronteras, donde iba a haber una moneda única, donde no iba a haber un país que predominara sobre los otros, donde iba a haber libre tránsito entre alemanes, donde se iban a romper las fronteras, pues, ¿no? Lo que estamos viendo es que el plan de ajuste de este año, del año 2012, que hoy empieza a darse, tiene las siguientes características. Que esta es la tercera etapa de la crisis, que se expresa en Europa. El caso más extremo es Grecia.
el primer pago, ¿no?, que se le va a dar por el Fondo Monetario Internacional son 2.500 millones de euros. Y ahora no solo les impusieron el mismo paquete de planes, ¿no? Este es es la primera ayuda, ¿no?, que les da ayuda entre comillas, ¿no?, las grandes potencias, ¿no? Pero bajo qué condiciones. En primer lugar, una cuenta que no puede tocar el pueblo y el gobierno griego. Les hicieron esta supuesta ayuda, ¿no?, del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional para resolver la crisis de su deuda. Consistió en darles una cuenta que el gobierno no puede tocar, o sea, que ni el Parlamento puede tocar. Es una cuenta independiente que los propios gobiernos van a poder, o sea, que solamente el Banco Central Europeo va a tener control sobre esa cuenta de deuda. En segundo lugar, casi un protectorado como en la época colonial del siglo XVI, XVII, ¿no?, donde Inglaterra tenía su protectorado de colonias, ¿no?, en el Parlamento inglés, para decidir qué iba a pasar con el destino de sus islas en el Caribe. Acá Alemania, Francia y la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo deciden, en términos de consejos, los planes que se tienen que aplicar en Grecia para evitar el gasto social, para evitar el sobreendeudamiento del Estado, que es fundamentalmente casi es una abierta colonización, ¿no?, del Estado soberano griego, ¿no? Y en tercer lugar, que ese dinero solamente se va a destinar a pagar a estos bancos que son privados, fundamentalmente ingleses y franceses, y no se puede tocar absolutamente nada de ese dinero. Y el plan de ajuste que viene ahora, en este año, es todavía más terrible que el del año 2010. No solamente parte de la congelación del salario, sino que también parte del aumento de la jornada laboral y parte fundamentalmente de una serie de ataques que ya llegan al extremo alucinante, ¿no?, como es, por ejemplo, el aumento de impuestos para la clase media, como lo es, por ejemplo, tener una mascota, o como, por ejemplo, hacer impuestos en función de cuántas ventanas se tiene en casa, que es un ataque de magnitudes históricas. Este plan de ajuste para Grecia solo tiene comparación con el ajuste que se hizo en los años 30, cuando fueron ocupadas, cuando fue Grecia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que queremos decir es que este plan de ajuste, ¿no?, que se está haciendo en Grecia es el extremo en última instancia para evitar, ¿no?, de la Banca Central Europea y las potencias imperialistas un efecto de contagio a nivel internacional. Pero no solo es Grecia. Actualmente, esta crisis que comenzó en Estados Unidos y se desplazó en Europa en esta tercera etapa está causando que absolutamente todos los gobiernos de Europa estén discutiendo cómo aplicar planes de ajuste. Desde el Partido Popular en España, que está recién electo, que va a imponer justamente también el congelamiento salarial, el congelamiento del salario, o en el caso de Italia, que la reforma laboral de Monti apunta también absolutamente en aumentar el nivel de explotación de los trabajadores en Italia, que decir de Francia, en donde hay un nivel de ofensiva en terrenos de despido y de relocalización de las fábricas, ¿no? Pero bueno, Grecia como lado extremo, lo que en última instancia pone en cuestión es por lo menos que las potencias imperialistas y las democracias occidentales, ¿no?, llamadas democracias occidentales a nivel internacional, hoy estén a salvo de la crisis que comenzó hace ya 4 años. Es decir, ni las principales potencias imperialistas, ¿no?, que son las que siempre se piensan como modelo de desarrollo en países como los nuestros, ¿no?, es decir, de que hay de que había grandes conquistas, de que había mejores salarios, de que había mejores condiciones de trabajo, de que había posibilidades de tener educación pública y gratuita, ¿no? La tendencia, por lo menos desde el año 2011 en adelante, es de planes de ajuste en toda la eurozona, fundamentalmente para evitarse el gasto en el terreno de la deuda pública. Porque ese también es el fenómeno que es más o menos inédito de la situación política internacional y de la crisis actual, ¿no?
de que ha llegado a un nivel de que los planes de salvataje del año 2008 no solo no resolvieron el reanimamiento de la economía, sino además causaron el sobreendeudamiento de los estados, de esa deuda que se vuelve pública, que partió en primer lugar de rescatar a los grandes banqueros, pero que ni esa intervención iba a reactivar la economía. Y que hoy la única forma para que los capitalistas sigan ganando, que es el objetivo de los gobiernos y es el objetivo de la patronal, es en una ofensiva generalizada en contra de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, esta es un poco la tendencia actual. Ahora, lo que nosotros queríamos decir es que esta crisis que comenzó en el año 2008, que es histórica, etcétera, está despertando nuevos fenómenos de la lucha de clases, ¿no? Actualmente en Grecia, pues las imágenes recorrieron el mundo entero, ¿no? 20 edificios quemados, o decenas de edificios quemados, edificios públicos, un hotel en Atenas llamado el Kiklis, que fue tomado bajo control obrero, un periódico llamado Liberación también, tomado bajo control obrero, que son ya los métodos, o una huelga general de decenas de miles de personas en las calles, que pasaron de los métodos radicales que comenzaron en el año 2010. ¿No? En el año 2010, frente al primer plan de ajuste, los trabajadores griegos intentaron tomar el parlamento, intentaron incendiarlo. Esta vez, en el año 2010 no lo consiguieron, pero en este año 2012, lo que se puso por lo menos en evidencia son métodos absolutamente novedosos y radicales, que no tienen que ver con los años 90, de tranquilidad, en donde no pasaba nada, ¿no? Las imágenes recorrieron el mundo. El Politécnico de Atenas tomado, las grandes esculturas de la democracia, de la democracia ateniense, ¿no? Las figuras clásicas grecolatinas, ¿no? Las esculturas, algunas decapitadas y puestas en las calles como barricadas, 20 edificios incendiados, un hotel llamado el Kiklis tomado bajo control obrero, tomado bajo control obrero, cientos de barricadas en las calles y una huelga que no solo duró 48 horas, sino que además expresó prácticamente todos los nervios de la producción en Grecia, ¿no? Pero esa es la forma más extrema de cómo se está expresando la lucha de clases en Grecia. O al menos es la forma más radical que hemos visto en las más de 20 huelgas generales que ha habido en Grecia para evitar los planes de ajuste. Pero esto por lo menos en Grecia, por lo menos lo que abre en perspectiva, ¿no? Es que en el conjunto de Europa hay nuevos procesos de los trabajadores que están enfrentando los planes de ajustes en contra de la crisis, ¿no? Decíamos, Bélgica, Bruselas, desde la posguerra que no había una huelga general como la que hubo, que por lo menos permitió que cayera un ministro de gobierno. En el caso de Italia se está preparando actualmente también asambleas para impulsar la huelga general. En España, después de que vino el 15M, hubo también una huelga general recientemente, ¿no? Pero lo que hay, digamos, lo que se está poniendo en evidencia es que la crisis de dimensiones históricas está despertando por lo menos nuevos fenómenos de resistencia a nivel internacional para enfrentar los efectos más nocivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí le paro tantito, aquí hay una mano alzada. Sí.